Y tengo a mi derecha a Rafael Rey, novelista. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid. Casi, yo creo que se habla de la generación de la Autónoma, ¿no? Fuisteis varios los que No sé en qué pasasteis por bares se esos habla de años. esa En algunos bares, buenos bares, sí. bares de Madrid. Y fue también profesor de literatura en varias universidades norteamericanas. Él es autor de un manual de literatura para caníbales que yo he utilizado a veces en clase, porque el pasaje del entierro de Larra y la irrupción del ornitorrinco me parece que es maravilloso para explicar el inicio del romanticismo, para explicar cómo se crea el canon literario. Y cuando les digo a los alumnos que voy a llevar un texto de un manual y les llevo eso, pues alucinan. Y realmente... Sigue, no te contengas. Es que es un texto de verdad deslumbrante, es maravilloso. Y es autor también de novelas como Todo está perdonado, que fue sexto premio Tusquets de editores de novela en 2010. Lo que no está escrito, premio Pata Negra. Un jamón me dieron de premio. Sí, es un premio a la ficción policíaca, por eso se llama Pata Negra. O novelas como Un árbol caído, Para morir iguales. Esta a mí me gusta especialmente. Gracias por adoptar a mis huérfanos. Y Amor intempestivo, que es su última novela. Y no les robo más tiempo, pero ahora voy a dar la palabra a Rafael Rey, que nos hablará del descrédito de lo sublime. Gracias, Carmen. Gracias a todos por estar aquí, gracias a la universidad por esta invitación. A ti no te voy a dar las gracias porque me lo has puesto muy difícil con esta intervención tan brillante que ha sido un placer escuchar. Bueno, a mí ya me habían advertido, se me había dicho, que si voy a hablar en esta universidad, si te pones a hablar y no dices nada de Cervantes, quedas descalificado como intelectual. Y además en peligro de que los mozos de la ciudad te tiren al pilón, a las órdenes del rector y la vicerrectora. Entonces, así que voy a hablar lo primero sobre Cervantes, y así ya nos lo quitamos de encima y podemos pasar a otras cosas. No se me había advertido, en cambio, que había que hablar de Garcilaso. Yo recuerdo unos versos, esto es un cuentecillo nada más, unos versos de la Égloga que los recuerdo, estoy citando de memoria, tú me corregirás, que eran estos que... Do está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos que de mí mis sentidos le ofrecían. Es correcto, ¿no? Es correcto, sí, sí. Pues, ¿conoces la anotación de Enrique Tierno Galván? No. Nota al pie de ese zorro que era el viejo profesor. Obsérvese con qué delicadeza evoca la masturbación del pastor por la pastora. La blanca mano delicada llena de vencimientos que de mí... Era zorro, ¿eh? Bastante, bastante. Yo esto se lo conté a Elias Rivers, que es un gran experto, pero es un pudibundo caballero del sur de Estados Unidos, y se negó a creerlo. No puede querer decir eso, pero quiere decir eso. En fin. Vamos a acabar con Cervantes de una puñetera vez. Voy a leer dos citas de Cervantes breves. Estamos en la escena, capítulo 10, segunda parte del Quijote, cuando Sancho va como enviado a localizar a Dulcinea y la ve. Y bueno, pues, no ve nada de particular en aquella moza, pero viene y le cuenta a Don Quijote pues, la primera trola que se le ocurre. Y entonces le cuenta: sus doncellas y ella, todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de 10 altos. Los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos de sol que andan jugando con el viento,
y sobre todo vienen a caballo sobre 3 cananeas remendadas que no hay más que ver. Acaneas, querrás decir, Sancho. Una canea es una jaca y una cananea sería algo que Sancho ha oído en la iglesia, porque los cananeos donde con más frecuencia se encuentran. Acaneas, querrás decir, Sancho. Poca diferencia hay, respondió Sancho, de cananeas a acaneas. Pero venga, sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear, especialmente la princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos. Bueno, después de este episodio, da la casualidad de que vienen, efectivamente, en unas jacas y no en unas cananeas, 3 mozas, pues, bastante feas. Y Don Quijote las ve y Sancho empieza a decir, madre mía, la que se ha liado, así en su interior. Pero, para suerte de Sancho, Don Quijote dice, está encantada, me la han encantado. Ha sido víctima de un encantamiento. Y dice, claro que sí, dice Sancho. E incluso denuestra a los encantadores. Bastaros debiera haber mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo. Muy enfadado. Dice, si el tío se cree que está encantada, pues vale. Al día siguiente, al capítulo siguiente, siguen andando hacia Zaragoza, que es a donde iban, y Don Quijote dice, mas con todo esto he caído, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura, porque si mal no recuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben ser de verdes esmeraldas, rasgados con 2 celestiales arcos que les sirven de cejas. Y esas perlas, quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por dientes. Todo puede ser, respondió Sancho, porque también me turbó a mí su hermosura, como a vuesa merced su fealdad. Esto yo ya he cumplido con las normas. He citado a Cervantes. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Nada muy grave. Sancho acaba de convertir toda la poesía petrarquista en un esperpento. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta escena. Petrarca fue una plaga que durante 2 siglos, el petrarquismo, inundó toda Europa. Inventó el amor. había el amor cortés antes, como bien has citado, pero inventó el amor a lo petrarquista, del cual es devoto Don Quijote. Don Quijote se enamora por ejercitación, como decía Montaigne, por hacer ejercicio, porque el amor era una especie, es un poco parecido a hoy, yo qué sé, el pádel o el polo, era un deporte para ricos. Y los ricos se enamoraban por gusto y fingían, tocaban el laúd, no podían dormir, en fin, y tenían unos sentimientos exaltadísimos que, bueno, ya veremos cómo acaba eso, ¿no? El amor llevó a otro invento. Había que inventar un sitio donde poner el amor. Y eso es la creación de la interioridad, de una intimidad y de una cosa personal e intransferible que los ricos tenían dentro y que ahora ya tenemos todo el mundo, gracias a la tele y a la cultura moderna. Cada uno tiene su propia visión del mundo y su propia forma de entender las cosas. Bien, ¿cómo se atreve Cervantes a faltarle al respeto a Petrarca? Porque se puede. Ya se podía. Si os acordáis, bueno, doy por hecho que os acordáis de todo. Yo no, por eso tengo notas. Si recordáis, al principio de la Celestina es una burla del amor cortés y del petrarquismo. Calisto, que es un señorito,
decide un día que está enamorado. Y está enamorado como ha leído que se está enamorado. No come, no duerme de noche, compone canciones, etcétera, esas cosas. Luego, los criados se parten de la risa. Entonces, yo sé lo que quieren. Entonces le consiguen a través de Celestina, obviamente, a Melibea. Y Melibea, o sea, cuando ya hay una cena en la que Melibea se queja. Esto lo recuerdo muy bien porque yo fui durante un tiempo interino, profesor de instituto. Entré a una suplencia, estuve un año en estas lides. Y entré en una suplencia y me tocó, me parece que era el autosegundo de la Celestina. A mí eso me parece un castigo cruel e innecesario. Los chavales de esa edad lean la Celestina y no sabía muy bien qué hacer para convencerlos de que se leyeran aquello que yo creo que hay que leerlo por lo menos con 25 años. Bueno, yo creo que la literatura habría que enseñarla al revés, o sea, marcha atrás, empezando por lo último que haya leído un chaval hasta llegar al poema de Emile Cid y a la Harcher. Que eso tiene más sentido, porque la literatura no hay un progreso. No es como la historia de las matemáticas. El poema de Miocid o el Lazarillo es tan complejo, tan refinado, tan difícil de entender como James Joyce. Entonces hay que empezar por lo que tengan más cerca. Bueno, pues la única treta que se me ocurrió, yo tenía entonces 20 años, o 22 o 23, algo así, 20 años. Fue decirle, vale, para el próximo día, el auto tal. Deberes. Tenéis que explicarme en qué parte de la obra se dice que Calisto era eyaculador precoz. Y lo dice Melibea. Tan pronto se empieza el placer como se ha acabado en un minuto. O sea, bueno, uno preguntó, esto era segundo de BUP, pero en lo que parece que se hayan mezclado dos clases, ¿no? Que las chicas tienen 3 años más y los chicos 3 años menos. Y entonces, pues, un chico preguntó, ¿eso qué es lo que es? Y yo le dije, pregúntaselo a tu compañera, que seguro que lo sabe. Se leyeron todos el auto tercero hasta encontrar aquello, ¿no? Bueno, pues en ese pasaje, o en uno muy cercano, Melibea se queja de la forma en la que Calisto folla. ¿Pero por qué me tienes que hacer daño? ¿Por qué me tienes que romper la ropa? Porque y entonces el enamorado dice, el que quiere comerse el ave, primero le quita las plumas. El amor petrarquista ya se le ha pasado por completo. O sea, prometer hasta meter, etcétera, ¿no? O sea, que ya Fernando de Rojas ya se había metido con Petrarca. ¿Cómo no lo va a hacer Cervantes? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque se puede. Porque lo bello, y aquí creo que no hablamos del mismo sentido de belleza, porque lo bello es vulnerable, además de volátil. A lo bello le amenaza, entre otras cosas, le amenazan el paso del tiempo, el cambio de costumbres, el lugar de residencia y, por supuesto, los encantamientos. Vamos a irlo viendo. Bueno, el paso del tiempo. Podría contar 1000 cosas, pero he elegido una muy simple. Cuando yo era joven, hace ya años, solo se tatuaban cosas en el cuerpo los legionarios, los convictos y los marineros. El resto de la gente no llevaba tatuajes nunca. Pero yo tuve una novia con un tatuaje. Debo decir que era de Rotterdam, que es un conocido puerto. Entonces, quizá era por eso, pero no tengo constancia de que fuera marinero. Y tenía una pequeña rosa de tinta debajo del pezón derecho.
justo en esa curva catenaria que produce tanto vértigo y tanta melancolía. Nos volvimos a encontrar cuando ya ambos habíamos pasado los 50 y busqué la rosa diminuta, como es natural. Pero me encontré con una enorme hortaliza. No sé si era una coliflor o un repollo. Hay cosas que se van extendiendo y el tatuaje se extiende. Y lo que fue una rosa, pues ahora, ¿sabes? Una remolacha. No tengo ni idea de lo que parecía aquello. Obviamente las bellezas de Rubens hoy en día no pasarían ningún casting. Espartero decían que era muy buen mozo. Y ves retratos de Espartero y dices, madre mía, este señor no podía ser atractivo. Porque la belleza es efectivamente convencional. Yo en los 80 escuchaba por la música, parte de la música que se oía en aquella época, que eran esas canciones supuestamente muy románticas, yo qué sé, de Paraíso o Los Secretos o esas cosas, que pasado el tiempo, cuando empecé a escuchar a Mozart o a Shostakovich o otras cosas, me di cuenta de que esa era una belleza muy vulnerable. Se podía convertir en esperpento. De hecho, pienso que ahora ese tipo de música fue el petrarquismo de aquella época. Era todo una serie de convenciones y de clichés. Era como un mecano desmontable que se podía hacer una canción fácilmente con 4 cosas, como se puede hacer un poema petrarquista con los dientes como perlas, el no sé qué, y casi tiene más gracia convertirlo en esperpento, como hace Sancho, y poner las perlas en los ojos, etcétera, porque Sancho, igual que confunde a Canea con Cananea, pues mezcla perfectamente todo aquel mecano petrarquista. Como decía Gil de Viedma, que era buen poeta, pero no tanto como Claudio Rodríguez. Como decía mi profesor Antonio García Berrio, a Gil de Viedma, bueno, al fin y al cabo era un niño bien inteligente, era una inteligencia satisfecha de sí misma, pero le faltaba lo que tenía Claudio, el portento energúmeno. Que eso es lo que de verdad hacía poesía. Bueno, pues Gil de Viedma criticaba a un poeta, que no voy a decir el nombre, pero sí puedo asegurar que no era de Valladolid, ¿eh? Y decía, tiene la marca indeleble de un poeta menor. Escribe siempre a favor de sus propios sentimientos. Yo creo que esto es lo que pasa un poco con el petrarquismo y con ciertas canciones que toda juventud ha disfrutado. El lugar de residencia también cambia la belleza. Yo considero bello un lugar en el que no vivo. Yo considero bello un monte, o el monte en el que ahora vivo, lo consideraba bellísimo cuando iba un fin de semana. Porque, claro, estaba los otros 7 días en Madrid, o donde fuera. Ahora vivo allí. Y ya no me... bien, pero ya no lo veo como bello. Simplemente cambias el punto de vista y lo que tienes más a mano, dejas de verlo. Una vez fui a una presentación por la tarde en Madrid y fui con mi mujer. Y la editorial fue muy amable y nos puso una habitación en un hotel para que no tuviéramos que volver al pueblo. Levantamos, desayunamos, evacuamos algunos trámites matrimoniales y luego salimos a la calle y me dice Violeta, ¿vamos a ver un museo? ¿Museo? Si nunca hemos ido a ver un museo en Madrid, pero como vivía en Cercedilla ya le hacía ilusión y ya le parecía... Eso es la belleza también. Hemos dicho, la última razón de las muchas que podría dar por la que la belleza es tan vulnerable es el encantamiento.
Bueno, puede ser. Puede ser que Dulcinea ahí estuviera encantada y por eso la belleza también es frágil, porque puede haber encantamientos. Yo soy un firme creyente en la reencarnación. Es algo, bueno, sobre todo porque la he experimentado. Y la reencarnación nos pasa a todos, sobre todo a partir de los 50. Un día te encuentras en otro cuerpo. ¿De quién es esta barriga? Y esta calva. Este dolor en las articulaciones. Me he reencarnado. Yo me he reencarnado ya un par de veces, porque espero que ahora en los 60 me reencarne otra vez más. Y entonces sí, pues el encantamiento ocurre, como en reencarnación, transmigración, en fin, de todo. Bueno, el tema era que se me propuso, y me pareció muy divertido, era lo bello o la belleza y el esperpento. La belleza es siempre susceptible de convertirse en esperpento, porque está indefensa. No puede, por lo tanto, ampararnos. ¿Qué es lo que nos resguarda y nos protege? ¿Qué es lo que hay más firme que la belleza? Pues me temo que tendremos que hablar de lo sublime, que es un término quizá de raíz platónica, aunque el más conocido, no voy a decir tratado, opúsculo sobre lo sublime es el de Longino, que es un preceptor de griego de la primera mitad del siglo I y del que prácticamente sabemos muy poco, que escribió unos cuantos tratados, pero ni siquiera sabemos su nombre exacto. Antes se le llamaba el pseudo-Longino, ahora ya se le llama el Longino, pero bueno. Y él define lo sublime, él defiende que hay un núcleo duro, que es lo sublime, que lo bello está bien, pero que lo sublime es otra cosa. Lo bello es lo hecho conforme a las reglas del arte, a las proporciones, etc. Pero lo sublime es un rayo que devasta todo lo establecido. Dice Longino, lo maravilloso y sobrecogedor siempre vence a lo que apunta solo a persuadir y complacer. Persuadir y complacer. Nada de rayos. Efectivamente, se puede decir de la belleza, pero yo creo que yo recuperé el término sublime para lo perdurable y lo que al primer golpe de vista te cae como un rayo y que te sobrecoge. No produce complacencia, o no solo busca la complacencia, ni busca persuadir. Y eso es algo diferente. Ese es el núcleo irrompible de la cultura. En cuanto a obras literarias o en cuanto a musicales, en cuanto a obras de arte. Pienso yo, ¿eh? Pienso también, a ratos pienso, pero no muy largos, y pienso que nuestra cultura se ha vuelto un poquito esperpéntica, precisamente porque se fundamenta en lo bello y no en lo sublime. Da la espalda a lo sublime. Hoy en día hablar de lo sublime está muy mal visto. El descrédito de lo sublime, es como he titulado estas notas, yo creo que es evidente. Porque un poco, por eso he hablado antes de la creación de la intimidad y de la subjetividad, porque hemos dado la espalda a los clásicos. Ahora da lo mismo 8 que 80. O sea, una tragedia de Esquilo puede tener el mismo valor que un poema de Marwan, por citar lo más
abyecto que conozco en poesía, aunque mis conocimientos son muy escasos, pero... Y la cultura, yo estoy de acuerdo con Longino, yo no soy nada horaciano, no, creo que soy más platónico y más longinero, aunque mi reloj no es longino, pero es justamente lo que permanece intacto, como protegido del paso del tiempo, del cambio de costumbres, del lugar de residencia y de los encantamientos. Entonces, yo creo que... ¿Por qué el descrédito? Porque ahora ya todos, ninguno estamos dispuestos a aceptar que hay un corpus o un canon que tenga más valor que lo que hacemos ahora. Todos somos ahora, tenemos nuestra propia subjetividad y nuestra propia escala de valores. Siempre... Yo estoy en contra de eso. Yo creo que el yo es lo más peligroso del mundo. Y siempre cuento una cosa que encontré leyendo, bueno, releyendo, porque yo quiero que me sigan considerando un intelectual. Los intelectuales solo releen. Releyendo a Gibbon, Decadencia y caída del Imperio Romano, una anécdota, repito mucho porque me parece muy reveladora, una época en la que había, como tantas, revueltas de esclavos que empezaban a ser un problema. Un senador nuevo y relativamente joven para senador tuvo la típica idea genial y dijo, una sesión del Senado, dijo, compañeros, ya lo tengo, para sofocar con más facilidad y tener a buen recaudo a los esclavos, vamos a ponerles un uniforme. Y entonces un senador viejo dijo, Cayo Junior. ¿Te lo has pensado bien? ¿Te das cuenta de que si les ponemos un uniforme se darán cuenta de cuántos son? Y ese es el verdadero peligro. Yo creo que nosotros estamos desarmados por negarnos a ponernos un uniforme. Si nos dejáramos de tanta identidad personal y nos diéramos cuenta de que los desahucios, la pobreza, el que no llegar a fin de mes, no le pasa siempre a otros, sino que nos concierne a todos. Si nos pusiéramos todos el uniforme, otro gallo nos cantaría, sin ninguna duda. Sería... Y creo que esa es una parte de la lucha que hay que luchar, y tener también la humildad de aceptar que puede que existan obras artísticas complejas, sobrecogedoras y duraderas. Y puede que no sean un secreto. Sabemos cuáles son, no es tan complicado. En fin, voy a ir terminando, ¿no? Y esto es de otra cosa. Son las cosas que dibujo en los trenes. Toma apuntes, luego lo paso a limpio, ¿eh? Dibujo petrarquista. Bueno, vamos allá. Terminamos. Si tuviera que dar un consejo, cosa que nadie me ha pedido y a la que nada me autoriza, sería este. Que no se engañen. La actualidad siempre es enemiga de la cultura. Hay que hacer menos caso a la actualidad y dejar de dar la espalda a la tradición que tenemos por detrás. Tradición de hace 20, 30, 40 años o siglos. ¿Por qué no? Hay que buscar protección. Hay que buscar protección en lo sublime, no en lo bello. No sé, pongo aquí algunos ejemplos de cosas que yo considero sublimes. La 41 de Mozart, indiscutiblemente.
las tragedias de Esquilo, la sexta partida de Bobby Fischer contra Spassky, la pintura de Velázquez, el teorema de Gödel, o ya que hemos estado con grandes chefs, los huevos fritos con patatas y la fabada de mi madre, que era asturiana. Esas son para mí cosas sublimes y a las que puedo recurrir en cualquier momento. Y de las que saco fuerzas para ponerme el uniforme y compartir la vida con todos los demás, que es para mí la única vida cumplida y verdadera. Y con esto, yo creo que he citado a Garcilaso, ¿no? A Cervantes. ¿Cervantes? O sea, ¿bien? Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Rafael. A ti. Y ahora a ti también. Os doy las gracias Me has a los puesto dos difícil. y estoy segura de que hay preguntas. Yo, bueno, no os habéis puesto de acuerdo, pero me parece que Sí, yo te lo he dicho, que ha íbamos habido- a... sí, ha habido una coherencia. pero yo porque creo que nos hemos engranado bien. Sí. Porque yo creo que Felipe lo que tú hablaba, has dicho enriquece lo que yo he dicho y un poco también al revés. También. hablabas de la belleza como algo fugaz. Bueno, no sé, si no fuéramos mortales seguramente no valoraríamos tanto lo bello, porque dispondríamos de todo el tiempo del mundo, literalmente, para ver o rever todas las veces que hiciese falta cualquier cosa. Y eso haría la belleza algo irrelevante, lo que también es terrorífico. Y tú, Rafael, hablabas de la belleza como enemiga de lo sublime, en cierta forma, me parece entender. Y hay un dicho popular que es: lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno, Y, efectivamente, eso es cierto. sí, la belleza es pasajera y lo sublime es lo que queda, pero No, más que eso, la belleza es Claro. convencional. sí. Y además nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Quiero decir, el tiempo que yo dedico a leer a Marwan se lo estoy robando a las tragedias de Esquilo. ¿Dedicas tiempo Por a eso Marwan? me parece que es... Quiero decir que, de alguna manera, tú cada vez que eliges leer una cosa en detrimento de otra, estás haciendo una apuesta muy fuerte. Sí, porque pero... no tienes... ese minuto no lo vas a recuperar jamás. No, Eso claro. que has dejado de leer por leer otra cosa... y creo que eso es lo que hace que exista un canon, una historia de la literatura, y que nuestra responsabilidad a la hora de leer sea tan grande. Totalmente de acuerdo, pero debemos de no rechazar el canon, sin conocerlo, por lo menos. Y luego, o sea, lo bello, para explicarnos, no es porque sea fugitivo, que lo es, o no. La belleza de un cuadro de Velázquez, ahí está. Hombre, eterno no va a ser, pero tampoco el universo. Pero tu experiencia a la hora de verlo sí que es fugaz. Tú no puedes saber todos los cuadros del mundo, no vas a poder leer Y todas las obras del aparte, o mundo. sea, no es lo mismo la primera vez que oyes una música que la quinta o la décima. Y hay una vez que va a ser la última. Pero muy yo creo que gordiano, a lo que me refiero es que la belleza es convencional, en el sentido de que es una convención. Quiero decir, hoy nadie considera especialmente bonitos, o no se hacen, zigurats mesopotámicos, porque eso ya no tiene sentido. Pero en cambio se hacen cosas que 5 torres de cristal en mitad de la Castellana, dicen, ¿y esto? Yo prefiero un zigurat, pero es una cuestión de convención, ¿no? Nadie, hoy en día, yo creo que las novelas de caballerías no tienen sentido. Es una convención que tuvo sentido un tiempo. Y entonces la belleza de algo siempre es un acuerdo de una cultura en un tiempo determinado. Sí, es una marca de poder social. El zigurat era una expresión de Claro. poder como lo son las Claro. torres de la Castellana. Exacto, cumplen Y la misma función, pero... El amor cortés era como el pádel. Claro, pero bello no significa nada. En cambio, lo sublime sí. Lo sublime permanece intacto y tiene la misma fuerza en cualquier cultura, no lo sé.
pero dentro de una misma cultura en cualquier tiempo y lugar. La belleza de alguna partida de ajedrez, la belleza de una sinfonía, la belleza de la poesía de Safo, es una de las que cita Longino. Eso es accesible para todos en todo lugar y tiempo. La belleza de las cosas que son nuestra actualidad es bastante más relativa. A eso me refiero, nada más para distinguir lo bello de lo sublime. Y eso, que hoy en día lo sublime no goza de mucha reputación. Decir, ahora estamos todos rompiendo el canon, diciendo que no, que discutiendo si lo hay. Que yo qué sé, que Pitágoras era machista o que era racista. Es verdad, Platón escribía a lomos de sus esclavos. Platón tenía esclavos. Pero eso no invalida que algunas cosas, el mito de la caverna de Platón, sea algo de lo que yo podría llamar sublime, algo que siempre es un topos. Topos es un lugar, topografía o topología, en plural topoi, un lugar común. Es decir, manido, sabido, por una parte, pero por otra parte que nos pertenece a todos. Es como la fuente del pueblo a la que puede ir todo el mundo a sacar agua fresca y a darle otra vuelta al topos, a darle otra vuelta al lugar común, o a repensarlo, o a reaprenderlo de nuevo. Ya está, ya no me defiendo más. Creo que hay preguntas. Sí. En primer lugar, enhorabuena a los tres ponentes. Dos. No, bueno, yo te considero también una ponente. Nosotros también. Nosotros también, sí. La pregunta es muy fácil. Bueno, no es muy fácil, es muy compleja. Estamos sufriendo una pandemia sanitaria, pero estamos sufriendo desde hace mucho más tiempo una pandemia literaria o cultural, o como la queramos llamar, que es ese empecinamiento de ciertos sectores feministas de poner todo, masculinizar o feminizar todo lo masculino, ¿no? Y presidentes, presidentas, ponentes, ponentas, ponentos, todas estas historias que han sido muy criticadas por literatos, humoristas, etcétera, etcétera, pero que parece que les resbala a la clase política, a determinada clase política, parece que les resbala esto y se regocijan todavía en ese empecinamiento de masculinizar o de feminizar todo. ¿Qué se podría hacer al respecto? O sea, ¿hay alguna vacuna, hay alguna medida, algún plan sanitario o literario? Que yo sepa, ¿no? Pero yo creo que lo que se podía... Bueno, yo creo que... a ver, yo evidentemente creo que cambiar la lengua es gratis. Cambiar la realidad es más difícil. Entonces, pues bueno, lo que se hace es intentar cambiar la lengua, pero la lengua no cambia la realidad, porque es la realidad la que ha creado la lengua. Entonces, una sociedad machista, que lo es, y una sociedad racista, en la que se dice esto es una merienda de negros, o me ha hecho una judiada, se ve reflejada en ese tipo de lenguaje. Evidentemente, y sobre todo los que tenemos la lengua como instrumento de trabajo, pues hay cosas que no nos gustan. Pero yo creo que la única vacuna es tener cierta tolerancia y comprender que realmente es muy difícil dejar de ser machista. Muy difícil. No solo para los hombres, porque hay muchas mujeres machistas también. Muchísimas. Porque además las madres son las que reproducen esa ideología muchas veces en los hijos. No, pero o sea, es la sociedad la que tiene que dejar de hacerlo. Los primeros los hombres. Y bueno, creo que en ese sentido se están dando grandes pasos. Que también hay cosas que, sí, seguro que sí, pero son importantes. Es como, pues, hombre, en la Revolución Francesa también hubo cosas que no estaban bien.
o algunas incluso muy mal, me atrevería a decir. Sobre todo esas cosas que hacían con la guillotina. Pero ahora que la Revolución Francesa fundamentalmente ha sido lo que ha formado el mundo contemporáneo, eso es innegable. Y que si yo hubiera vivido en esa época, yo hubiera sido jacobino, sin ninguna duda, y partidario de la Revolución. Igual que ahora soy partidario del feminismo y soy partidario de que hagamos todos el máximo esfuerzo por combatirnos a nosotros mismos en esa lucha. Estos ramalazos. De la misma forma que yo creo que no se puede, hoy en día, una persona, sobre todo una persona como yo, que soy de izquierdas comunista, quiero decir, no de izquierdas de bromas, no se puede ser comunista sin ser feminista y sin ser ecologista. No es cabal eso. Entonces, eso es lo único que digo. La verdadera vacuna yo creo que sería, pues, paciencia, tolerancia y ayuda. Ayuda. Es decir, yo estoy del mismo lado que las que hacen eso. Yo no haría eso, pero estoy del mismo lado. Sí. Felipe. Claro, yo en este punto coincido al 100% con Rafael. No creo que sea cuestión de vacunas ni nada. Es decir, yo creo que esto está muy bien. Está muy bien ser conscientes de todo esto, de lo que ha ocurrido. Evidentemente, si yo ahora digo algo y me olvido del femenino, no quiere decir que yo me convierta inmediatamente ya en un machista. Es decir, que yo creo que también aquí la vacuna también es tratar de entendernos. Es decir, el lenguaje o las palabras tienden necesariamente a la economía, porque si no sería imposible comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que obviar y tenemos que utilizar los neutros y ya está, pero esto no quiere decir que la persona que los utilice se convierte ya en un tipo de persona, ¿no? Otra cosa es lo que esté diciendo con esas palabras. Otra cosa es el contexto de las palabras y el universo de esas palabras. Ahí sí puedes hacer un juicio de valor, si quieres, sobre la ideología que pueden marcar esas palabras. Muy bien, pero la palabra en sí, como dice Rafael, a veces es una pírrica victoria sobre una situación injusta que desde luego trasciende mucho más allá la utilización de las palabras. O sea, dejémonos de recriminarnos la utilización de los géneros en las palabras y pongámonos manos a la obra sobre determinadas situaciones claramente de situaciones en las que claramente no se está discriminando, ¿no? Pero claro, darle una consistencia a las palabras, tratar de atribuirles un significado que no tiene a la simple utilización gramatical del género, pues es un exceso, ¿no? en cierto sentido. Pero lo importante es eso, el contexto, y luego el tratar de entendernos un poco en qué es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Bueno, lo importante es lo que opine la ponenta. Y le pone, claro. Iba a decir, bueno, como me ha considerado ponente, aunque soy más bien de ponente, yo también voy a decir algo. Y voy a contar una cosa muy cortita. Mis abuelos eran maestros de escuela y el que su hijo fuera médico para ellos fue un orgullo. Es mi padre. Y por eso mi abuelo siempre se refería a mi madre como la médica. El diccionario definía médica como la mujer del médico. ¿Y la regenta? La esposa del regente. Claro. Pero creo que nadie dice ahora médica con el sentido de la mujer del médico, que es algo que en su momento tenía todo el sentido, porque efectivamente en una población la mujer del médico era alguien y tenía un valor social. Luego, en ese contexto, en esa sociedad, tenía mucho sentido llamar la médica a la mujer del médico. Hoy no lo tiene. Y eso ha sucedido de manera espontánea. De manera que yo desconfío un poco de que desde el poder se nos inste a tomar determinadas actitudes que en el fondo lo que hacen es barrer la porquería debajo de las alfombras, ¿no? Primero cambia el mundo y
la lengua refleja el mundo. Tratar de imponer una visión falsa de la realidad a través de ese cambio. Han sido muy polémicas algunas definiciones del diccionario, pero revisen la definición de canonjía o de jesuítico, ¿no? Ahí están y tienen tela. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo unos prejuicios nos han hecho identificar jesuítico con determinadas actitudes, canonjía con determinadas prebendas. ¿Por qué? Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, pero no vamos a cambiar nuestros prejuicios porque cambien las palabras, sino al revés, creo. Y creo que había por ahí más manos levantadas. Pues a tomar caña, ¿no? No, es ella, otra es ella. pregunta. Ella está queriendo... Muy bien. No se oye. Hola, ahora Ahora. sí. Vale, en primer lugar, felicitar a los ponentes por sus 2 ponencias, han estado muy interesantes. Y en segundo lugar, yo me iba a meter un poco en terreno farragoso, pero ya nos hemos metido de lleno, así que me viene muy bien. Quería hablar al respecto de la primera ponencia, que ha estado muy interesante y muy condensada, pero tengo un pero, si me lo permite. Que usted ha hablado de autores contemporáneos en la cultura del español. Y un problema que tenemos y que han tenido los intelectuales y que nos sigue pesando es que solo has hablado de una y has hablado de muchos unos. Y solo has mencionado a María Zambrano y faltan Carmen Martín Gaite o Rosalía de Castro o Pardo Bazán. Y entiendo que es muy difícil condensar, pero siempre pecamos de ponerlos a ellos primero delante cuando creo y cuando muchos estudiosos han puesto a muchas mujeres también a la par, mujeres que también son parte del canon y que las mujeres somos la mitad de la humanidad y también son creadoras y también es universal lo que cuentan. Entonces, si no conseguimos poner a la par a todos nuestros creadores, que estén en el mismo rango, me refiero, no conseguiremos nunca llegar a lo sublime. Muchas gracias. No tengo más... Lo siento, te ha tocado. Sí, no pasa nada. Si es que le voy a dar la razón, tiene toda la razón. Porque, bueno, es que en realidad cuando pensé en todo el camino, claro, inevitablemente pues, he ido consultando fuentes, ¿no? Y las fuentes me han ido llevando a esto que tú has marcado. Y efectivamente, pues ¿cómo voy a olvidarme yo de Rosalía? Es que es imposible que yo me olvide de Rosalía si era uno de los pocos libros de cabecera que tenía mi padre, que era coruñés, pues en casa. Es decir, que probablemente pues yo he crecido con una de las poetas más impresionantes que ha dado este país. Pero bueno, no sé, serían tantas. Claro, se me ha notado demasiado que me gusta mucho María Zambrano. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Para la próxima me lo voy a anotar y voy a hacer el esfuerzo, porque además las conocemos. De hecho, en el Instituto Cervantes, desde que estoy, tratamos además de abrir una vía precisamente a la programación en el redescubrimiento. Por ejemplo, el año pasado estuvimos hablando de Concha Espina en Múnich, porque Concha Espina escribió una novela que fue un hit, un auténtico, un bestseller en Alemania en los años 20, cosa que todo el mundo desconoce. Concha Espina solo la gente lo conoce por el Real Madrid y no saben que es una escritora descomunal, ¿no? Y bueno, vino ahora no me acuerdo, pero vino una catedrática de la Universidad de Barcelona a hablar de ella y fue una tarde maravillosa con bastantes alemanes, además, interesados en esa figura. Así que nada, mea culpa, para la próxima me lo anoto, pero bueno, no me la tengas en cuenta esta vez. Te voy a defender un poco. A ver, él ha hablado en primer lugar del poema de Mio Cid. Y eso nos lleva a la oralidad. Es verdad que no es tan oral, ya es un poema épico más culto de lo que pensábamos, pero sin las mujeres no hubiese habido oralidad. Las jarchas que ha mencionado Rafael, eso es lo que las mujeres cantaban cuando estaban lavando la ropa. ¿Qué sucede? Que en el mundo de la oralidad, de las artes domésticas, de la tradición, el individuo no importa.
no importa dejar el nombre. Entonces todas esas mujeres no nos han dejado el nombre. Sin ellas no habría habido ni jarchas, ni poema mío Cid, ni tampoco tradición petrarquista. Pero no les importó dejar inscrito su nombre en ninguna parte. No creo que la literatura las esté silenciando. Es que son otros valores, son unos valores diferentes. Rafael ha dicho que el yo es un peligro. Bueno, eso Para esa una lata. literatura popular, oral, inmensa, sin la que no habría ni Platón, ni Cervantes, ni nada, el yo no es tan importante y el nombre individual es irrelevante. Y creo que ahí el papel de las mujeres es indiscutible. Pero a nosotros nos produce el espejismo de que no están. Sí están, pero no se interesaron tanto por dejar sus nombres. Es que no se oye. Sí, ella dice que... Está hablando de grandes nombres, no de la cultura popular. Sí, bueno, eso es. Adelante. ¿Puedo? Creo que ya... Carmen, ¿puedo? Sí, adelante. Por favor. Yo quería iba a dar un ejemplo de lo que para mí es sublime, pero ya que estamos en esto, a mí me parece un problema enorme de manipulación. Yo soy hija de campesino y toda la vida he vivido en un pueblo. Dado que se gobierna para los ciudadanos, entonces yo no estaría representada. Yo me considero representada, pero en puridad gobernarían para los habitantes de una ciudad y yo sería o rural o pueblerina. Entonces, como mitad de la patria o de la nación o de como cada uno lo quisiera considerar, o del país, no estaría representada. Zanjo, como lo sublime. Hay un tipo de escritos que a mí me interesan mucho, que Carmen sabe que a mí me interesan mucho, que es cualquier escrito que haya elaborado un hombre de mar, un hombre que navega o un hombre que va con alguien en un barco. La gente de mar decía, cuando se topaban con un huracán o cuando se encontraban en un naufragio, cuando se encontraban un animal nuevo en América o la vegetación de las Islas Salomón decían, es brutísimo o es terrible, de una belleza que solo el que lo ha visto lo sabe. Y a mí esto, cuando tú lo has dicho, a mí esto me parece la quinta esencia de lo sublime, que es de lo que yo quería, el ejemplo que yo quería decir nada más. Pues te lo agradezco porque no conocía esa expresión y sí, creo que caja perfectamente. Claro, exactamente, sí. Me parece muy acertado. Hablas de la cultura popular, de la gente escondida. Bueno, el autor del Lazarillo, aunque ahora ya parece que se puede averiguar quién es, pero yo qué sé, tal. Y yo me acuerdo mucho de un poema de Borges que se titula un verso, se supone, que procede de un poeta menor de la antología palatina, se supone que es. Y es un verso inolvidable, el del poeta menor, que dice, la meta es el olvido. Yo llegué primero. No sé si tenemos ¿Quién más más? preguntas. Allí, Sí, sí. creo que ahí. Sí, muchas gracias por todo lo que nos han contado, que me ha parecido muy interesante, pero al final de sus charlas me ha caído aquí una losa porque he recordado que usted en algún momento de su charla Sí. ha dicho que la belleza y lo sublime está en el córtex del cerebro humano. Entonces he dicho, ay, esta pandemia es un poco, si pensamos en la historia de la humanidad, es un poco, bueno, pues un episodio menor, me parece a mí. Yo pienso que otras cosas mucho peores han pasado. Pero digo, ¿y cuando desaparezca la especie humana, ya va a desaparecer la belleza y lo sublime? Quiero saber, para mí está más, lo sublime y está más allá de nuestra cabeza, ¿no? Y eso es lo que, o de ese rayo, ¿no? Que
que en un momento vemos o percibimos. Tiene que estar más allá, si no, qué penita, ¿no? que desaparezca, si ya no exista. Si sigue existiendo el universo, yo creo que tiene que existir lo sublime y la belleza. Es una pregunta buenísima. Es que además es una distopía esto que planteas, que es casi un tema para una novela. Si nadie mira. Porque claro, ahí está. Ese perquipi, ¿no? Lo acaba de decir Carmen, ¿no? ¿Qué pasa cuando la belleza o lo sublime deja de ser contemplado? Pues sí, a lo mejor desaparece porque nadie la puede contemplar ni reconocerla como tal, ¿no? Eso es lo que quiero decir yo con que el principal órgano creador de belleza es el cerebro. Claro, por eso decía Rafael por eso el concepto es tan frágil. Esquivo. Claro, esquivo también. Como has dicho tú. Porque depende de dónde estoy, cómo mis hábitos, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo que dejo de hacer. Estamos hablando de lo sublime como algo que... Claro, pero lo sublime, fijaos, la diferencia entre una cosa y otra es la durabilidad. Es decir, que lo sublime acabamos diciendo que es duradero. Pero ¿quién sabe si es duradero? Entonces, claro, lo sabemos de la Júpiter, pero y del pequeño poema que ahora mismo está siendo... pues claro, tenemos que dejar pasar el tiempo para saber si eso efectivamente va a entrar dentro de lo sublime. Yo creo que lo que defiende Rafael, y aquí discúlpame es precisamente que tenemos que reivindicar esos cánones que tienen mala prensa de lo sublime. Por lo menos no darle la espalda. Por lo menos, sí. No decir que da igual, ¿no? Sino que ahí están. Es verdad, luego ya discutiremos si se han hecho bien, se ha hecho mal. Como me dice, si falta gente, por supuesto que faltan escritoras, faltan creadoras, y ese pues, probablemente será lo que hay que corregir de esos cánones, ¿no? Pero sí, tengo para mí que si la belleza deja de ser contemplada, desaparece. Sí. O sea, que opinas como Berkeley. No sé. Es la impresión que tengo. Ser es ser percibido, ese perquipi, que si un árbol no lo ve nadie, claro, pero, no existe. Pero es en el caso que ha establecido ella, ¿no? La extinción completa de la especie humana. Es que la capacidad de discurrir la belleza es propiamente de la especie. No es el... Pero bueno, es un tema maravilloso para una distopía. Yo creo que aquí hay mucho creador que podría... Sí, adelante. Sí, Beatriz. No quiero contestar pero hay pájaros que en la época de celo adornan el nido con flores, lo llenan de flores para atraer a una pájara, y no somos nosotros solo el punto de percepción. O hay pulpos que para atraer a la hembra adornan su cueva, la entrada de la cueva, con conchas, y van trayendo conchas y caracolas. Un ornamento, un ornato que solo no tiene un más allá que la belleza. Entonces, no sé si no estamos mirándonos el ombligo como enroscándonos en nosotros mismos, sin ver que hay una belleza en cualquier otra cosa que no sea la especie humana. Bueno, claro. No lo sé, vamos. No quiero entrar, solo se me ha ocurrido así. Pero no. Lo que pasa es que es la racionalización de eso. Es decir, efectivamente el pulpo hace eso que dices, o los pájaros adornan el nido, pero lo hacen para conseguir algo. Eso es la cuestión. La cuestión es que no la abstraen, o por lo menos esto no lo sabemos, pero esto es lo que dicen también, pues eso, los científicos que pesan los cerebros de unos y otros, y se supone que esa capacidad intelectual de intelectualizar la belleza, pues de momento no la tienen, ¿no?
pero por supuesto que existe... Bueno, es que la propia naturaleza para nosotros siempre ha sido caldo de cultivo y de campo de pruebas para los creadores para precisamente imitarla. El arte nació precisamente para imitar la belleza de la naturaleza, que era también fútil, en fin, se desvanecía. Recuerdo una vez Catherine Deneuve en una entrevista que le hicieron y se hablaban, bueno, sobre todo le preguntaban eso sobre la belleza y usted qué hace y cómo considera usted que es tan bella la belleza, y dice, bueno, si es que esto es algo efímero, porque ¿se han dado ustedes cuenta de lo elegante que envejece la naturaleza? Entonces, claro, eso, pues, por ejemplo, para nosotros es decrepitud, en fin, acabamos pues como acabamos, en fin, no vamos a esto que luego hay que... No entres en pormenores. No, pormenores. No hace falta. Pero nos Pero reencarnamos. qué elegante envejece la naturaleza, los árboles, el campo. Probablemente es una de las cosas que yo envidio de la naturaleza, envejecer como ella, ¿no? Muy bien, muy bien. No sé si hay más preguntas. Yo sí quería decir una cosa, y es que habéis hablado también de lo sublime, lo inefable, lo fugaz, y me da la impresión de que son cosas que están unidas. Quiero decir, antes hemos oído dos charlas estupendas sobre el vino, sobre la alimentación. Cuanto menos reproductible es algo, es decir, la pintura está ahí, y además podemos verla en fotografía, podemos verla en vídeo. Con el sonido algo menos, aunque también podemos desde hace años oír una grabación. A mí me impresiona mucho pensar en que han sido muchísimas más las generaciones que han muerto sin haber oído nunca una sinfonía porque no podían acceder a eso, no había forma de grabación, ¿no? Había gente que no había oído más que la dulzaina del que la tocaba había en el pueblo. gente que conocía la partitura de una sinfonía Sí, y la tocaba al piano, pero no, o sea, el efecto había oído de una oírlo sinfonía, por una eso es. sinfónica no lo conocieron nunca. Y entonces, pero incluso hoy nada se compara al directo, ¿no? ¿Por qué? Porque el directo es irreproducible, eso no se puede reproducir. Y con los sabores o los olores ya directamente es que tenemos que recurrir a metáforas. Cuanto menos reproducible y por tanto preservable es algo, más inefable es. ¿Cómo hablamos de la belleza de un aroma? En nuestro país no hay tanta cultura, pero en Francia, donde tienen una cultura del perfume, o en Rusia también, una cultura del perfume, con museos del perfume, pero es muy difícil hablar de eso, porque no es tan fácil de reproducir ni de transmitir. Sí, o sea, en el caso de la música es evidente, porque además yo creo que es el arte que más se parece a la vida, en el sentido de que nosotros cuando vamos a escuchar algo, una sinfonía o un concierto, o incluso en cada canción, pasa como con la vida. Tiene un comienzo, un nacimiento y una muerte. Es decir, la sinfonía empieza, tú vives durante ese momento pues, en un estado de escucha, atenta, contemplativa, y cuando el acorde final, de algún modo es morirse. De otro modo, claro, pero es un morirse, ¿no? Y yo creo que por eso todo lo que ocurre en ese estadio, digamos que lo vivimos de una manera completamente diferente a como percibimos otros momentos de nuestra vida haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Porque de repente nuestra atención está concentrada, ¿no? Y somos capaces de sacarle todo el jugo. Yo, desde luego, con respecto a la música, siempre lo experimento de esa manera. Y además a mí lo que me pasa es que, precisamente por la crítica, tengo que ir mucho, escuchar mucho. Te confieso que una de las cosas que hago, el otro día me pasó con el Tristán en Múnich, que es una de mis óperas favoritas, sin ninguna duda. Traté de no escuchar música vinculada o a Wagner o al Tristán en los 5 meses previos a ir, para que no me saliera la crítica
de siempre, es decir, lo que uno acaba pensando siempre sobre la misma cuestión y tratando de descubrir algunos claro, luego uno nunca sabe si lo consigue, ¿no? Pero se trata un poco de conseguir eso que decías tú, ¿no? Esa especie como de exclusividad del oído no acostumbrado a la música. Estamos rodeados de todo tipo de ruidos y de la música de ascensor, que es una cosa insoportable. Y que ensucia muchísimo. Eso es. No hace falta. O estos restaurantes, ¿no? Ahora que está Andoni y Luis, no, en Mureig no pasa. Pero en algunos sitios, ¿no? Entras y de repente hay música, ¿no? Y le dices al camarero, ¿pero por qué tiene la música? Si yo estoy comiendo, ¿no? O sea, no, pues para ambientar. Digo, me encanta oírte esto. Pero si yo no odio tener música puesta no hace cuando falta, hago algo. No hace falta ambientar. No sé, Yo odio la música no solicitada. o sea, eso. Música que me parece intrusivo. Intrusivo. En Madrid, hubo una temporada que ponían música hasta en los trenes de cercanías. Dice, ¿pero y esto por qué? Yo que- en fin. Ya voy con mis cascos, ¿no? Pero bueno. Así que sí, yo, vamos, desde luego, la música lo veo muy claramente. Pero también hay que ver que bueno, las grabaciones. Las grabaciones también da de sí, porque hay músicos en contra de ellas. Había un insigne director de orquesta, Sergiu Celibidache, que era absoluto, vamos... Tentador. Es muy tentador porque tratas de recrear algo que en el fondo le pasa como la belleza. Claro, es efímero. No vas a conseguir recrear aquel momento, Claro. porque aquel momento fue, y sobre todo tú, escuchante, Ya has audiencia, pasado, ya no eres el mismo. no eres el mismo. Has leído otras cosas, has escuchado otras cosas. Ya Entre ellas esa música. entre ellas o esa ese libro. Eso es. Y cuanto No, más no ocurre, puedes más volver a inefable leer es la por primera vez experiencia. un libro que ya has leído. Así que, claro, es un... Y, por ejemplo, y esto entronca con lo que hacen los músicos, que es ensayar, ¿no? Y dices, pero entonces un músico que ensaya constantemente, claro, escucha siempre la misma música para poder hacerla mejor, Claro, pero es que la filosofía del ensayo es algo que me dijo una vez a mí un director, que es acostumbrarte a hacer las cosas por primera vez. O sea, es un aprendizaje a tratar de tocar por primera vez algo. No la Pero ¿cómo reproduces, puedes la hacer? haces. Claro. Y ahí está uno de los retos de cualquier músico, que es pelear contra la rutina, contra lo ya escuchado, contra eso que parece que a veces pasa, y es que tú ya estás escuchando lo que que es distinto con la idea musical que uno tiene, ¿no? Sino eso, con lo rutinario, con lo que ya está repasado y rehecho, y yo esto lo toco igual. Y Gustav Mahler decía, Tradition ist Schlamperei, la tradición es pereza. Tocar las cosas de la misma manera es pereza. Entonces, bueno, no sé, y podría seguir, pero... Me ha gustado Sí. muchísimo lo que has comentado. Luego podemos seguir hablando. Más. Yo, por mi parte, no puedo añadir nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Está muy interesante. Nos hemos ajustado Bien al tiempo, ¿no? germánicamente al tiempo. Germánicamente. Me parece bien. Qué bien, estarán muy contentos mis. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias Muchas gracias a ti, todos. Carmen. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias.